Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en fideicomisos y rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. También nos acompaña Óscar Arredondo, abogado e investigador de Fundar. Óscar, bienvenido. Gracias, Juan. Mariana, para entrar al tema, ¿qué es un fideicomiso? Fideicomiso, Juan, es un fondo de dinero que se maneja a través de un contrato en el cual una figura llamada fideicomitante va a transferir bienes, derechos, recursos, ya sea en el presente o en el futuro, a un fiduciario, que es un ente que administra estos recursos, ya sea para su beneficio propio o en beneficio de algún tercero al cual se le llama fideicomisario. O sea, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre una cuenta de banco donde depositas una lana y un fideicomiso? Bueno, lo que pasa es que el fideicomiso se puede establecer para fines específicos y la cuenta de banco, pues no necesariamente. Entonces se vuelve construir una carretera, un construir hospital. Una carretera, por ejemplo, en el caso de los recursos públicos, transferir ciertos subsidios, ¿no? O pagar a proveedores de ciertos servicios. Entonces, eso no lo tenemos con una cuenta de banco. Me parece que además, dado que en la administración federal y generalmente en las administraciones públicas, a veces carecemos de reglas específicas para manejar ciertos fondos, pues el fideicomiso se vuelve como una figura ideal en ese sentido. No que funcione de manera ideal, pero ya que se puede contar con un comité técnico que tiene reglas de operación ese fideicomiso, ¿no? Entonces podría ser específico el uso de ese dinero. Óscar, ¿por qué el gobierno necesita fideicomisos para administrar el gasto público? Pues realmente es una figura súper versátil. El fideicomiso tal vez no sea necesariamente la única salida, pero es una salida que te permite realizar a través de un solo acto jurídico, de una operación de crédito, sentar las bases para poder realizar un sinfín de operaciones que puedan estar relacionadas con el objeto del fideicomiso. Como decía Mariana, en el fideicomiso tenemos tres partes: quien da el dinero, quien lo administra y quien lo recibe. El que da el dinero puede dar un mandato muy amplio para la es el gobierno, digamos. Es el gobierno, ¿no? En este caso, en el caso del gobierno federal, en la Administración Pública Federal centralizada, la Secretaría de Hacienda siempre es el fideicomitente único. Y en el caso de las entidades paraestatales, cada entidad paraestatal puede crear su propio fideicomiso. La Secretaría de Hacienda, en este caso, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal centralizada, da los recursos a un fiduciario, que puede ser un banco privado o un banco del Estado, la banca de desarrollo, y le da un mandato específico. Este mandato específico se va a cumplir a través de una gran cantidad de contratos, ¿no? Pueden ser contratos de obra pública, licitaciones, adjudicaciones, se puede construir se puede hacer una concesión, se puede operar un proyecto de prestación de servicios a largo plazo, puede administrarse el pago de una deuda o puede incluso ser la garantía del pago de una deuda. Entonces el fideicomiso es una figura en sí que lo que va a permitir es que en manos de una institución de crédito o una institución de banca de desarrollo se empiecen a delegar una serie de facultades relacionadas con el fin del fideicomiso, es decir, de un solo contrato se derivarán múltiples consecuencias jurídicas, tantas como se requiera para el cumplimiento de los fines. Por eso es una figura muy flexible, también tiene poca regulación, no tiene tantos controles ni tantos problemas para su instauración, entonces es un mecanismo recurrente para la administración pública. Quiero volver a una parte que decías. El que aporta el dinero es el gobierno, el que lo administra puede ser un banco comercial, un banco de desarrollo, una FINSA, Bancomex. Así es. Y quien lo recibe puede ser una entidad pública, una empresa. O una persona. O puede ser, o sea, el fideicomisario, de hecho, muchas veces ni siquiera firma un contrato de fideicomiso, porque poco puede hacer como beneficiario si va a recibir los... Es el que está al final de la fila. Es el que está al final de la fila. Digamos que hay un problema conceptual en el fideicomiso, si lo pensamos desde quién es el titular de los recursos, porque quien lo da ya lo dio y ya delegó un fin. Quien lo administra está encargado de cumplirlo como si fuera el dueño, dice la ley, como si fuera el padre de familia, ¿no? Como si fuera, dice la ley de títulos y operaciones de crédito, tiene que comportarse como un buen padre de familia.
Esto quiere decir que es como si el dinero fuera propio de quien lo administra, el fiduciario, y luego tiene un último beneficiario que es el que lo recibe, o el que recibe los beneficios o los bienes, que es el fideicomisario. Hay fideicomisos que no tienen fideicomisario o no requieren tener un fideicomisario porque puede ser el fideicomiso con el fin de crear un programa o un proyecto que beneficie a la sociedad. Fideicomisario finalmente sería la sociedad, aunque también hay fideicomisarios que pueden ser acreedores, ¿no?, de una deuda pública, o pueden ser personas que estén relacionadas a un proyecto de prestación de servicios. Hay varios tipos de fideicomisarios también, y en otras ocasiones también están sujetos a una serie de obligaciones y responsabilidades. Mariana, de escuchar tu primera intervención, la de Óscar, me da la impresión de que son instrumentos financieros necesarios para el gobierno, pero tienen mala reputación en términos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué es eso? Eso es correcto, Juan. Bueno, porque el fideicomiso, al interior de los fideicomisos suceden muchas operaciones de dinero. Como comentaba Óscar, se genera también, por ejemplo, deuda, se puede generar deuda, se hacen pagos. Entonces, lamentablemente, como está puesta nuestra política pública y se administran recursos, no tenemos una vinculación adecuada con el registro de la cuenta pública. Entonces, muchas de las cosas que están pasando en el fideicomiso, los recursos que estamos gastando y cómo nos estamos endeudando, nos está reflejando en la cuenta pública, ¿no? Actualmente el reporte del fideicomiso viene como un anexo nada más. Y no ¿Un anexo de la cuenta pública? Un anexo de la cuenta pública, un anexo de la cuenta pública, y eso hace que no estemos conscientes realmente de la deuda que estamos erogando a través de estos fideicomisos o de los recursos que estamos gastando y de cómo se están gastando. Creo que esto parte de que hemos tenido, bueno, en los fideicomisos no hay una ley de fideicomisos, o sea, hay una ley de instituciones de crédito que regula. ¿Necesitaríamos una ley de fideicomisos? Pues posiblemente sí, Juan, porque tenemos, por lo menos en los fideicomisos públicos, tenemos varios ordenamientos, o sea, la ley de administración de la administración pública. ¿Hay algún conteo de cuántos fideicomisos públicos habrá en el país? Sí, creo que la auditoría tiene una estimación y me parece que supera los me parece que más de 300 instrumentos están. Puede haber fideicomisos federales, estatales y municipales. Así, y no los tenemos mapeados. No los tenemos mapeados nacionalmente, o sea, a nivel federal hay un conteo y bueno, cada estado deberá tener su propio conteo, ¿no? Y ahora no hay que olvidar que también parte del dinero público que está en fideicomisos privados. Esa es otra de las situaciones complicadas, porque previo a la reforma anticorrupción constitucional del año pasado, no tenía la Auditoría Superior de la Federación las facultades para auditar, aunque fuera dinero público, los fideicomisos privados, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es parte porque había, digamos, acumulado opacidad y esta falta de registros adecuados, ¿no? Muy bien, si quieres, vamos a una pausa. Estamos en Pesos y Contrapesos, platicando sobre fideicomisos y rendición de cuentas. Ahora volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre fideicomisos, transparencia y rendición de cuentas. Mariana, estábamos platicando sobre los retos de transparencia de los fideicomisos. Correcto, entonces mencionaba yo que un reto es que tenemos distinta regulación que no siempre es coherente entre sí. Entonces, con esa regulación se ha podido también generar formatos de fideicomiso inadecuados para la supervisión. Como te comentaba, se utilizaban los fideicomisos privados, sí, con recursos públicos, no se podían auditar. Ahora ya con la reforma anticorrupción se pueden auditar. El otro problema que tenemos son los fideicomisos que no son considerados empresas paraestatales y que no tienen estructura. Es decir, no hay realmente personas. Son un papel y un dinero en una cuenta.
y no hay un responsable. Entonces tenemos un gravísimo problema en la responsabilidad de estas decisiones, por lo cual, pues bueno, esto genera Si opacidad. nos puedes poner un ejemplo para entenderle mejor de un fideicomiso sin estructura. Sí, bueno, anteriormente te comentaba que los fideicomisos generalmente tienen un comité técnico, es decir, un grupo de personas en donde hay un secretario técnico que es el responsable de los movimientos. A los que puedes cuestionar, A los que puedes reclamar. cuestionar, que tienen nombre y apellido, ¿no? El fideicomiso que no tiene estructura orgánica no tiene este grupo de personas a su cargo, entonces, pues quienes están tomando las decisiones, pues puede ser una organización, una dependencia, pero no tenemos claro quién al interior de esa dependencia está tomando esas decisiones, ¿no? Entonces, uno de los principios fundamentales para que funcione la transparencia es que tiene que estar bien definida la responsabilidad para que pueda en sí funcionar, ¿no? Si no, pues ahora sí que todos responsables, nadie responsable. Sí. Entonces, otro de los problemas que yo te comentaba es la falta de registro en la cuenta pública y yo creo que con la Ley General de Transparencia se avanzó en la transparencia de los fideicomisos. Ahora hay que recordar que ya, gracias a la reforma constitucional y a esta ley, pues tenemos a los fideicomisos como sujetos obligados, tanto a los fideicomisos paraestatales como a los fideicomisos no. Y el problema está en que las obligaciones de transparencia proactiva o de la publicación automática de información sí quedaron un poco pobres en esta ley general, ¿no? Sí, que Óscar, cuando empieza todo el movimiento a favor de la transparencia en México, la primera ley de transparencia, no se podía solicitar información sobre un fideicomiso, ¿no? Sí, no, y no principalmente porque la ley hablaba de que se tenía que mantener en el terreno de lo reservado lo que por ministerio de ley ya se reservaba, ¿no? Palabras más, palabras menos, es respetar los secretos que ya estaban previamente preestablecidos en otras leyes, como el secreto fiscal, el secreto bancario y fiduciario, que es el mismo secreto, y demás que pudieran haber estado en otros cuerpos normativos. El problema del secreto fiduciario bancario, que es el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, es que este secreto es para proteger la vida privada de las personas, es un secreto hecho para proteger el patrimonio de los usuarios o de los clientes del servicio financiero. Y el gobierno aprovechaba para argumentar que no podía dar información relacionada con información relativa con operaciones bancarias o fiduciarias porque lo protegía este secreto. Nosotros eventualmente en Fundar pensamos en hacer algún litigio estratégico para poder litigar contra el secreto bancario fiduciario. ¿Qué es un litigio estratégico? Un litigio estratégico es poder llevar a la Corte algún tema que es de trascendencia nacional para efecto de que sea llevado la Facultad de Atracción lo lleve a la Suprema Corte y se establezca un principio, una tesis, una jurisprudencia que defina una deficiencia legal, ¿no? Que de origen viene en las leyes. Este litigio estratégico realmente no lo llevamos a cabo porque al final pues, nos dimos cuenta que había una pésima interpretación de este artículo 142 ante 117 de esta Ley de Instituciones de Crédito, porque simplemente el gobierno es alguien que tiene que proteger los derechos humanos y que tiene que velar y garantizar que se cumplan, no alguien que pueda impugnarlos y exigir que se le reconozca a él ese derecho a la privacidad. El gobierno no tiene derecho a la privacidad, no como usuario, ni como cliente, ni tiene un patrimonio. Ni como persona. Ni como persona, ni un patrimonio que proteger ante nosotros. De hecho, todo lo contrario, tiene obligaciones activas y pasivas de transparencia. Entonces, esto yo creo que también fue importante para motivar la reforma al artículo 6º, fracción primera constitucional, donde se agregó no solamente a los fideicomisos, se agregó también a cualquier otra persona de derecho público o privado que maneje o reciba recursos públicos. Entonces aquí también podemos entender que la banca privada que administra recursos públicos a través de fideicomisos tendrían que estar sujetos a la transparencia. El problema es cómo le vamos a pedir a Banamex, cómo le vamos a pedir a Santander información relacionada con fideicomisos privados o fideicomisos públicos que involucren recursos públicos y que estén constituidos. Y ellos, o sea, ante una solicitud, ¿dónde ponen su obligación de secreto fiduciario? Ante una solicitud la solicitud tendría que hacerse a través de una ventanilla como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula todo el sistema financiero, y la comisión tendría que decirle al banco, oye, sobre tal fideicomiso que involucra recursos
públicos está solicitando información y el banco no tendría que testar más que la información que esté relacionada con particulares. O sea, no todos los fideicomisos públicos tendrían per se que ser transparentes. Podría darse el caso de que sea información reservada, pero sí las autoridades garantes de la información estarían obligadas a hacer una prueba y ponderar qué es más importante, ¿no? Si darle información a quien la solicita o reservarla. Mariana, al ver todos estos cambios, pareciera la impresión de que vamos ganando, la transparencia va ganando terreno en el término, en cuanto a los fideicomisos. Sin duda, creo que el hecho de que ya sean sujetos obligados los fideicomisos, como mencionamos, el que hayan incrementado sus obligaciones de transparencia, nos coloca en una situación en donde podemos esperar mayor transparencia próximamente. Ahora, sí creo que, soy muy exigente en ese sentido, pero creo que las obligaciones de transparencia proactiva tendrían que haber sido mayores, ¿no? Y que no debemos quitar el dedo del renglón de seguir incrementándolas. ¿Qué te hubiera gustado verlo? Los estados, los movimientos completos en los fideicomisos. O sea, hasta el momento en la Ley General de Transparencia quedó que se va a reportar el monto total, el monto total en cierto periodo. Sí. ¿No? Pero pues es como si nada más tú ves el saldo del fideicomiso y no ves todo. O sea, un reporte financiero público sistematizado de cada uno de los fideicomisos, ya sea federales, estatales. Así es. Yo creo que tendría que haber habido una mayor, o sea, tiene que haber mayor información financiera y no solo eso, también en el caso, por ejemplo, de los fideicomisos de obra, que bueno, la Auditoría Superior de la Federación lo señala como un riesgo importante, a veces no hay claridad de los proyectos que se están financiando con esos fideicomisos, ¿no? Entonces, la lista completa de esos proyectos es muy importante para que estuviera publicitada automáticamente, sin necesidad de recurrir a una solicitud. Ajá, esos son dos ejemplos. Estamos en pesos y contrapesos, vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en pesos y contrapesos platicando sobre fideicomisos y rendición de cuentas. Óscar, ¿cómo se da el proceso de fiscalización de estos instrumentos financieros que pues, a veces por su ambigüedad o abstracción debe ser un poco más complejo el proceso de revisión? Sí, bueno, la ley de entidades paraestatales prevé que hay un tipo de entidad paraestatal que son fideicomisos públicos. Cuando es entidad paraestatal es un órgano obligado y es un órgano fiscalizable totalmente y es un órgano obligado a la transparencia totalmente, entonces podemos sacar de la jugada estos fideicomisos entidad paraestatal. Luego tenemos todos los fideicomisos no entidad paraestatal que reporta a la Secretaría de Hacienda cada año en la cuenta pública, en el anexo que menciona Mariana. Nada más los federales. Esos son los fideicomisos. También hay algunos que menciona que son mixtos estatales y locales, y estos fideicomisos, como tienen un 100% de recursos en su patrimonio públicos, también son de alguna manera no sencillos de fiscalizar, pero son identificables, se fiscalizan sus recursos, sus bienes, sus fines, y sí presentan algunos problemas, pero no la mayoría de los problemas que pueden generar los fideicomisos que se crean, por ejemplo, año con año, cuando se tiene que hacer cuando termina el ejercicio fiscal se tienen que hacer las devoluciones de los recursos que no se ejercieron, los ahorros, las economías, los excedentes. Muchos, sobre todo los gobiernos locales, lo que hacen es que los recursos que tienen los meten a fideicomisos y no cumplen con este principio de anualidad del gasto, y entonces generan una gran cantidad de recursos que después pueden empezar el siguiente año fiscal sin reglas, sin un control muy efectivo, y entonces esto es un problema para la fiscalización que se ha señalado claramente. Otro problema para la fiscalización
son aquellos fideicomisos privados que involucran recursos públicos. Un fideicomiso por ley, para que se considere público, tiene que tener más del 51% de los recursos públicos. En cambio, si tenemos instrumentos privados que se consideran privados, Con más del 51%. con más del 51% de recursos privados, si tuvieran el 48% de recursos públicos, muchas veces el control y el seguimiento de esos recursos se pierde por la naturaleza de la institución fiduciaria que los administra, sobre todo por cuestión de la naturaleza de la institución fiduciaria que lo administra, pero hay casos muy preocupantes en leyes de estados que expresamente señalan que se puedan, por ejemplo, no sé, me parece que es Sonora o Sinaloa, hay varios estados que modificaron su ley de deuda pública y su ley de presupuesto y sus leyes de asociación público-privadas, con el fin de que no puedan ser fiscalizables los recursos que se retienen muchas veces del pago de los impuestos locales o los que reciben de las Pero participaciones. eso se lo echó la Corte atrás a Sonora, ¿no? Se lo echó a Sonora atrás en el caso de la bursatilización de Sonora, del fideicomiso de bursatilización. Sin embargo, echó atrás las modificaciones legales, pero los instrumentos financieros que se crearon siguen vigentes. Esto es como un poco increíble, porque debieron también replantearse con base a que no tenían un sustento legal o de las constituciones del Estado. Sin embargo, o pese a que la Corte ya había resuelto en el caso de fideicomiso de bursatilización en Sonora, muchos otros estados han modificado sus leyes con el fin precisamente de afectar impuestos y después mandar esta afectación a un fideicomiso, que incluso es un fideicomiso que bursatiliza los impuestos, quiere decir que no los reciba los fideicomisos de los impuestos o Los trae a valor presente. los trae a valor presente, y con eso pues puede financiar proyectos de participación público-privada que son multianuales, o para que estos proyectos se puedan realizar en un solo momento, se pueden apalancar con créditos privados o créditos de bancos particulares, y entonces se convierten en fideicomisarios los bancos que dan los créditos, en un esquema, la verdad, difícil de concebir. Muy complicado, necesario de fiscalizar. Y estas disposiciones que expresamente señalan que los recursos pierden su calidad de públicos y que dejan de ser fiscalizables, y que con cada letra señalan que no serán fiscalizables, pues son disposiciones que tendrían que impugnarse, ¿no? Y esas siguen vigentes. Y siguen vigentes en muchos estados, sí. Mariana, hablabas de la necesidad de crear una ley sobre los fideicomisos y este punto que toca Óscar Abona sobre el tema. Actualmente, ¿cómo se regula un fideicomiso? Bueno, está la Ley de Instituciones de Crédito, que regula tanto los públicos como los privados. Está la Ley de Instituciones Paraestatales, la Ley de la Administración Pública o Federal, y eso es muy importante porque a partir de ahí es donde se dota la Administración Pública Federal de esta facultad de poder utilizar fideicomisos. También tenemos anteriormente la Ley de Presupuesto y la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, también trae algunas disposiciones, la Ley de Contabilidad Gubernamental. Entonces, como ves, entre más leyes, más posibilidades de contradecirse y de dejar lagunas. Exactamente, ¿no? Y también de generar distintos niveles de rendición de cuentas. Bueno, actualmente, ya sabes, se aprobó la Ley de Disciplina Financiera para los estados, ¿no? Entonces, vamos generando un sistema muy fragmentado que hace muy difícil la transparencia homogénea de estos instrumentos y su rendición de cuentas, ¿no? Me gustaría también añadir a los problemas que generan los fideicomisos, desvirtúan el ciclo presupuestario, porque el fideicomiso es un instrumento del cual se ha abusado. Entonces se utiliza para sacar recursos del presupuesto, recursos que no son gastados en un año fiscal, se quedan ahí y se guardan y se gastan eventualmente a futuro, ¿no? Rompiendo así el principio de anualidad del presupuesto público. Y luego cuando entran... Que en algunos proyectos de infraestructura de largo plazo podría haber alguna racionalidad de romper este principio de anualidad. Podría haberla, aunque hay que recordar que ya tenemos también herramientas y disposiciones que permiten tener proyectos multianuales. O sea, actualmente el presupuesto público tiene una excepción a la anualidad, que es precisamente con los proyectos de infraestructura. Entonces, yo creo que tendríamos que generar también una regulación específica de cómo se pueden extinguir estos fideicomisos, ¿no? Y de cómo informar sobre estas extinciones y tener una mayor fiscalización, incluso una mayor rendición de cuentas sobre cuándo entran de nuevo
a ser líquidos, ¿no? Ese yo creo que es un tema muy importante porque parte de los subejercicios y el bajo impacto de los programas tiene que ver con que el dinero, aunque aparece como ejercido, en realidad sale un fideicomiso y no necesariamente le llegó a los beneficiarios, ¿no? Mariana Campos de México Evalúa, Óscar Arredondo de Fundar, muchísimas gracias por esta conversación sobre transparencia, rendición de cuentas y fideicomisos. De las cosas que yo aprendí, creo que es relevante en el canal del Congreso, es que tenemos pendiente una ley para regular a los fideicomisos, pues ahí le quedó el trabajo a nuestros anfitriones del Congreso. Esto fue Pesos y Contrapesos, muchas gracias por habernos acompañado.